Muy buenos días, queridos hermanos. Les saludo en este día, que es el día más importante de tu vida. Es el día más importante de tu vida, porque es el único día que dispones para ser feliz. El único día de tu vida que dispones para actuar es hoy. El mañana no sabemos si va a llegar y el pasado ya se fue. Entonces hoy es el único día y hoy vamos a seguir meditando la palabra de Dios para llenarnos de su fe, llenarnos de su amor y entonces que cada día lo vivamos como si fuera el último. ¿Qué ofrenda quiero entregarle a Dios en el último día de mi vida? Voy a hacer este día como si fuera el último. Y al caer la noche, si fue el último día y hoy me toca partir a la casa de Dios, me iré con la tranquilidad y la confianza que le dediqué este día al Señor. Y si no fue el último día, caeré de rodillas y le daré gracias a Dios por una nueva oportunidad para escribir cosas bellas en el libro de la vida que Él me ha regalado. Vamos a seguir meditando el libro de Números. Ayer veíamos el capítulo 11, hoy brincamos al 12, los primeros 13 versículos del capítulo 12. Y en el Evangelio vamos a seguir meditando el capítulo 14 de Mateo, versículos del 22 al 36. Qué feos son los celos, qué fea es la envidia. Dice el Chavo del 8, la envidia nunca es buena, mata el alma y la envenena. Muchas veces o algunas veces, en algunas comunidades, en la mía no, pero muchas veces entre los grupos parroquiales hay envidias. ¿Por qué los ministros se creen mucho porque están más cerca de ahí del padre? No, los colectores que porque ellos traen la lana y ayudan. No, que los catequistas, porque cada quien tiene su misión y Dios a cada uno. Ciertamente a lo mejor hay algunas cosas que son más importantes, es más importante la ofrenda en el altar que el dinero que recojamos, pero las dos son necesarias. Y es más importante el que dirige una oficina que el que barre, pero los dos son importantes y cada uno tiene una misión de Dios. ¿Por qué les digo esto? Porque hoy le pasa a María y a Aarón que critican a Moisés. Y hay dos críticas que le hacen a Moisés. Una, que haya tomado a una mujer que no era del clan, que no era del pueblo de Dios, haya elegido a una mujer para esposa. Y segundo, que no valore o que no respete su dignidad de profetas. Porque dice, ¿acaso el Señor le ha hablado solamente a Moisés? ¿Acaso no nos ha hablado también a nosotros? O sea, y eso al Señor no le agrada. La envidia, los celos, lo único que hacen es enlodar todo el amor que Dios te está dando. Pero el Señor aprovecha para hacerles ver el papel de Moisés y la dignidad de Moisés en la singularidad de la relación entre Moisés y Dios. Es diferente a todos los demás. Por eso les dice, la respuesta es clara y dura. Primero los invita, les dice, vénganse, vamos a la tienda de reunión. O sea, dice, llamó a Aarón y a María y los dos se acercaron. Y luego les dice, escuchen mis palabras. Cuando hay un profeta entre ustedes, yo me comunico con él por medio de visiones y sueños. Pero con Moisés, mi siervo, es muy distinto. Él es el siervo más fiel de mi casa. Yo hablo con él cara a cara, abiertamente y sin secretos. Y él contempla cara a cara al Señor. ¿Por qué pues se han atrevido ustedes a criticar a mi siervo Moisés? ¿Qué palabras tan duras? O sea, ¿por qué te pones tú a criticar a los ministros porque ellos están más cerca si tú también estás sirviendo a Dios? Más bien no deberían de ser compañeros, no deberían de ser colaboradores en la obra de Dios. Y dice que la respuesta de Dios fue clara y las consecuencias fueron también muy duras. La ira del Señor se encendió sobre ellos, dice. Cuando él se fue y la nube se retiró de encima de la tienda, María estaba leprosa, blanca como la nieve. Aarón se volvió hacia María y vio que estaba leprosa. O sea, tiene consecuencias nuestras acciones. O sea, pero sin embargo, Moisés clama a Dios. Aarón se acerca y le dice a Moisés, perdónanos. Pues sí, mira, perdona nuestros pecados, mira lo que hicimos. Pero entonces Moisés clama al Señor diciéndole, cúrala, por favor. O sea, por eso Moisés era grande a los ojos de Dios, porque en su humildad él reconocía que él no podía hacerlo todo y pedía siempre ayuda al Señor. El Evangelio de hoy, decíamos Mateo 14, 22, 36, nos vuelve a recalcar la fe.
la fe en la tormenta y la fe en la enfermedad. Y estos días vamos a ir viendo la importancia de la fe, por eso Jesús lo recalcaba mucho, la fe, y cada que hacía un milagro decía, tu fe te ha salvado. Hoy nos presenta la versión de Mateo de la tempestad calmada, que es paralela a la de Marcos, pero tiene algunas diferencias, como lo vamos a ver. La tormenta siempre es reflejo de las dificultades del discípulo. El discípulo durante su día a día tiene que enfrentar muchas situaciones difíciles, pero la victoria solamente está asegurada para cuando la fe en Jesús es la que nos mueve a combatir estas situaciones. Hoy vamos a imitar 5 escenas que nos presenta este evangelio. La primera escena, después de la multiplicación de los panes. Fíjense, hay que tener en cuenta esto, la secuencia que hemos llevado. Ayer decíamos cómo van y le dicen a Jesús que su hermano ha muerto. Jesús se aparta para estar orando, para estar solo, pero luego ve a la gente y los atiende. Hace la multiplicación de los panes. Hoy, en la primera escena, vemos a Jesús despidiendo primero a sus discípulos. Les dice, adelántense, déjenme despedir a la gente y ahorita los alcanzo. Y entonces, qué curioso, porque los discípulos no se pusieron a pensar cómo nos va a alcanzar, si nos vamos a ir en la barca, pero ellos obedecen, ellos se van. Jesús despacha a la gente, acuérdense que eran más de 5,000 personas. Jesús despacha a la gente y cuando termina, se retira en silencio a orar. Eso que le interrumpieron para atender a la gente, después quizás se volvió a retomar la muerte de su primo y por eso se quedó a hacer oración. Dice, subió al monte a solas para orar y llegada la noche estaba solo allí. La segunda escena, vemos ya la barca. La barca ya se iba alejando de la orilla. En esa barca van los pescadores que estaban acostumbrados a enfrentar tormentas y sin embargo empieza la barca a moverse, empieza el agua a entrar, siente los vientos y se empiezan a asustar. Esa escena es un preludio para lo que viene después. En la tercera escena, los discípulos están espantados ya porque la tormenta empieza a hacerse más fuerte, pero luego voltean a ver a Jesús. Ven a alguien que viene caminando por las aguas y dicen, es un fantasma, y se asustan más y empiezan a gritar angustiados. Pero ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús se acerca y los calma. Les dice, tranquilícense y no teman, soy yo. ¿Te das cuenta qué hermoso es esto? Porque cuando tú también estás enfrentando un dolor, estás enfrentando una tormenta en tu vida, te asustas y te angustias, pero no se te olvide que Jesús siempre está ahí para decirte, tranquilízate, no temas, soy yo. Esa escena es muy hermosa, pero luego viene la cuarta escena que quiero meditar. Ellos ven, tratan de tranquilizarse con las palabras, pero Pedro, como siempre el más atrabancado, le dice, Señor, si eres tú, deja que vaya yo caminando contigo. Y Jesús solamente le dice, ven. Pedro se baja a la barca y empieza a caminar. Pero ¿qué es lo que pasa? Imagínense esa escena. Pedro va caminando, viendo a Jesús, maravillado de que puede caminar sobre las aguas también él. Pero luego empieza a sentir el viento sobre su cara. Empieza a sentir el agua, cómo el viento hace que la lluvia que cae o que el agua del mar también golpea a Pedro. Y empieza a ver, voltea hacia abajo y se da cuenta de lo que está pasando. Se da cuenta que va caminando sobre el agua. Pero ¿qué es lo que pasó? Se empieza a hundir. ¿Y por qué se empieza a hundir? Porque le quitó la mirada a Jesús. Eso es lo que te pasa a ti. Cuando estás en problemas y tienes tu fe puesta en Jesús, puedes salir adelante de los problemas. Pero cuando dejas de ver a Jesús y solamente ves tu problema y ves lo grande que es tu problema y ves que te sientes apachurrado, se te olvida que la única manera que puedes salir adelante es no quitarle la mirada a Jesús. Por eso hay un dicho, una oración que dice, no le digas a Dios qué tan grande es tu problema. Dile a tu problema qué tan grande es tu Dios y con él vas a salir adelante. Entonces Pedro se empezó a hundir cuando dejó de ver a Jesús, pero clamó y pidió ayuda. Y ciertamente Jesús se siente a lo mejor un poquito decepcionado por la reacción de Pedro y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero inmediatamente lo toma de la mano y lo saca. Esa palabra es importante, inmediatamente. Cuando tú clamas al Señor, inmediatamente está ahí para ayudarte. Y entonces dice, cuando ya estaban todos en la barca, el viento se calmó.
y la gente se postró y dijo, ¿qué tanto les impresionó estas escenas que dijeron verdaderamente tú eres el Hijo de Dios? Entonces aquí es importante mantener la fe en la tormenta. Pero luego dice que terminada la travesía llegaron a Genezaret y mucha gente lo reconoció y le empezaron a llevar a los enfermos. Y le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron quedaron curados. Fíjense lo importante de la fe. ¿Se acuerdan la mujer hemorroísa? Ella se metió entre la gente y porque decía, con solo tocar su manto quedaré curada. Y efectivamente la tocó y quedó sana. Hoy es la manera como termina este pasaje. Cómo después de hacer esa demostración de su divinidad al tener poder sobre las cuestiones naturales, ahora le sigue demostrando también su poder sobre la enfermedad, pero también recalcando la fe de las personas que sentían que solamente con tocar a Jesús podían quedar sanados. El Señor te quiere tocar hoy. El Señor quiere tocar tu corazón. El Señor quiere tocar tu vida porque quiere tener un cambio en tu vida. Quiere que hagas un cambio. Si tú ya te has acercado a Dios, quiere que fortalezcas tu fe y que te aferres todavía más a Él. Pero si estás apenas tomando la decisión, si estás dudando, el Señor te dice, aquí estoy, no tengas miedo. En el dolor, yo te doy fuerza. En el sufrimiento, yo te doy consuelo. En la angustia, yo te doy paz. Y todos los días, en cada latido de tu corazón, yo te doy amor. ¿Qué más quieres? El Señor lo está poniendo a tu disposición. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho, un saludo para ti y toda tu familia, para toda tu comunidad, donde quiera que me estés viendo, les mando un fuerte abrazo y mi oración para ustedes. Cuídense mucho, que estén bien.